Hola, buenas tardes. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Eh, Voy a comentar el motivo de este espacio con un invitado muy especial, el doctor Isidoro Bej, y quien me acompaña, Andrea Shinsato, secretaria de Comisión Directiva de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Eh, y hoy estamos acá para entrevistar, conversar con Isidoro Bej. Es una invitación que ha hecho especialmente el portal elsigma.com, dirigido por Alberto Santieri y Emilia Cueto, que han tenido la idea de que pronto a cumplir 50 años desde la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, han querido, desde el portal que tiene una enorme difusión, han querido contar con escritos y además con una entrevista que sea de importancia, porque celebrar 50 años de la fundación de una escuela de psicoanálisis que según parece es la más antigua en la actualidad, que ha podido atravesar 50 años de celebraciones, pero también de trabajo, de exploración del lugar del analista, de exploración e investigación del final de análisis, por eso es escuela, de trabajos en publicaciones, publicaciones en una red de seminarios de enseñanza de psicoanálisis, actividades clínicas, un lugar Princeps para nosotros como cuaderno Sigmund Freud, que desde hace 50 años, creo que vamos por el número 34, viene poniendo en ruta y en camino la producción de los miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es una producción muy valiosa. Como se suele decir, voy a repetirlo, son 50 años haciendo escuela y haciendo escuela de psicoanálisis. En este sentido, como miembro de la escuela, y seguramente mis compañeros de hoy, estamos profundamente orgullosos del camino recorrido y de lo que aún resta por decir. Según una acertada frase de Isidoro Bej, que no solo tuvo que ver con la fundación de la escuela, sino también con la refundación de la misma, que en su acta dice lo que aún resta por decir. Y eso, bueno, nos pone siempre en camino, en el camino más propiciatorio. Celebrando, festejando esta fundación de transmisión y desarrollo del psicoanálisis, contamos con la presencia de Isidoro Bej, a quien voy a presentar inmediatamente del siguiente modo. Es fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y director en varias oportunidades de los cuadernos Sigmund Freud. Dicta seminarios en la EFPA desde su fundación en 1974. Maestro de varias generaciones. En su enorme juventud ha dado cursos, seminarios, conferencias en distintas ciudades del país de Argentina y del exterior, y es autor de diversos libros, entre ellos Las intervenciones del analista, Estructura y transferencia en la serie de las neurosis, El abanico de los goces, Yo, ego, sí mismo, El prójimo, Enlaces y desenlaces del goce, Senderos del análisis, Progresiones y regresiones, Paso a pase con Lacan, Retorno a Lacan, Una clínica del sujeto, Sentimiento, pasión y afecto en la transferencia. Me gustaría agregar que ha sido, puedo decir fundador, pero más que eso, propiciador y activo participante de las reuniones lacanoamericanas, que ya vamos también después de muchos años reuniéndonos cada 2 años en distintos países de Latinoamérica, y también
estimulante, una tarea estimulante, importante, en donde ha puesto muchísimo empeño y es un lugar que hoy disfrutamos todos los analistas, que es la convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, en donde, bueno, no voy a contar historias ni anécdotas, no es mi lugar en este momento, pero que propició su creación, su sostenimiento y lo sigue haciendo junto con otro gran movimiento que es el llamado desde Buenos Aires Retorno a Lacan. Bueno, esto lo quise agregar porque me parece que habla de la actividad en la intención y también en la extensión de Isidoro Bej. Así que bienvenido a este espacio, Isidoro, y bueno, además de la emoción de presentarte, eh, junto con Andrea Shinsato hemos pensado algunas ideas para empezar a conversar, ¿no?, sobre el presente, el pasado y el futuro del psicoanálisis, y también, en la medida de lo posible, para empezar a desplegar, también qué incidencia, qué efectos y eficacias tuvo la Escuela Freudiana de Buenos Aires en la experiencia del desarrollo y transmisión del psicoanálisis. Bueno, adelante Isidoro si tenés ganas de comentarnos algo. Bueno, me habían dicho que ustedes me iban a ir guiando con sus preguntas. En principio, lo que puedo hacer ahora es agradecerte tu generosa presentación y ya que mencionamos el sigma, bueno, agradecerles a Cueto y Santier también esta invitación y espero que me permitan rendirle un homenaje a Raimundo Salgado, con quien hace muchos años iniciamos la difusión de la obra de Lacan en Buenos Aires. En el número 2 de Imago, que lo dirigí yo, se presentó por primera vez una serie de textos con el título ¿Qué dice Lacan? Y 10 años después, otra vez dirigí otro número de Imago que decía Lacan 10 años después. Con Raimundo Salgado compartimos una larga historia, no exenta de dificultades, cuando hubo juicios, que bueno, no voy ahora a extenderme en eso, pero donde siempre estuvimos muy juntos. Así que bueno, permítanme mi homenaje a Raimundo Salgado, que nos acompañó mientras estuvo con nosotros en esta epopeya de introducir la obra de Lacan en Buenos Aires y bueno, y a partir de Buenos Aires en toda la geografía de la Argentina. Bueno, así que ahora espero las preguntas. ¿Cómo fue el acto de fundación? El acto de fundación. ¿Cómo se les ocurrió fundar? Bueno, para que surgiera el acto de fundación, sucedieron previamente algunos antecedentes. En esos antecedentes jugó un papel muy especial un grupo de jóvenes analistas del cual yo participaba. Formamos una institución que se llamaba Centro de Medicina en Díaz Vélez y que habíamos decidido, por varias razones, no entrar a la Internacional Psicoanalítica. Veníamos estudiando con Raúl Ciarreta filosofía, muchos años, y en un momento dado también con Oscar Mazota, que en esa época él tenía otras novias, porque Oscar Mazota tuvo varias novias. En esa época venía dejando su noviazgo con el existencialismo sartreano, que fue una marca muy importante para mi generación, y estaba ya entusiasmándose con lo que se atisbaba en París como el estructuralismo. Básicamente la obra de Lévi-Strauss, ¿no es cierto?, sobre las culturas llamadas salvajes, los trabajos sobre lingüística, que la lingüística llamada estructural,
bueno, Saussure, Jacobson, bueno, estimulaban una cierta lectura hasta que empezaron a plantearse las primeras lecturas de la obra de Lacan. Oscar Mazota conoció la obra de Lacan en una temporada en que estaba viviendo en la casa de quien fue mi maestro, Enrique Pillon Rivière. Pillon Rivière, que advirtió las dotes intelectuales de Oscar y también su entusiasmo por Freud, porque en esa época, con toda esta cuestión del estructuralismo, se volvía otra vez a volver como muy atractiva la lectura de la obra de Freud. Y le pasa, no había ninguna publicación ni de seminarios ni de escritos, unas versiones mimeografiadas, reescritas por Pontalís, de dos seminarios, el deseo de la interpretación y las formaciones del inconsciente. Bueno, Oscar se entusiasma absolutamente con eso y forma sus primeros grupos de estudios sobre Lacan. Creo que yo estuve en el segundo grupo que él organizó, y desde el comienzo advertí que la obra de Lacan era lo que yo quería y no sabía que existía. Alguien que podía recorrer desde el psicoanálisis y sin salirse del psicoanálisis, con un rigor lógico admirable y con una formación cultural muy amplia, la obra de Freud. Como dijo Lacan, allí había una mina de oro para recibir. Bueno, Oscar fue haciendo otros grupos de estudio en Buenos Aires. Tengamos presente que la Internacional Psicoanalítica y su versión argentina jugaban al ninguneo. Lacan había sido excomunicado, como se dice, le habían prohibido su función didáctica y también no tenían valor sus seminarios para la formación de los candidatos. Es decir, una manera de decirle, si querés quedate, pero aquí no tenés lugar. Bueno, Lacan obviamente renunció, fundó entonces l'École Freudienne de París, bajo una estructura muy diferente de la estructura de la Internacional Psicoanalítica, y Oscar comenzó a difundir el pensamiento de Lacan con varios grupos, y en Buenos Aires entonces organizamos, entre varios, una jornada Goethe muy importante en la Facultad de Medicina, que fue una presentación pública masiva de la obra de Lacan, que implicó que ya no se pudiera ignorar. El ninguneo ya al internacional no le iba. ¿Pero qué hicieron? Adoptaron otra estrategia. Dijeron, bueno, pero es filosofía, no es psicoanálisis. Entonces recuerdo cuando con Oscar y algunos otros conversamos, y entonces decidimos invitar a dos psicoanalistas discípulos de Lacan que eran insospechables de ser filósofos, eran claramente analistas. Fueron Maud y Octave Manoni. Y los invitamos. Eso salió publicado, muchas de las charlas que ellos dieron y entrevistas, en el número 3-4 de los cuadernos Sigmund Freud. Ya a partir del número 2 de los cuadernos Sigmund Freud, yo pasé a formar parte del comité de redacción, y en el 2-3, que estábamos Octave y Maud Manoni, perdón, ya estábamos solamente Oscar y yo, en el número 4, perdón. Los únicos directores éramos Oscar Mazota y yo, y cuando se fundó la escuela, por esa época, lo donamos para que fuera la revista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es decir, que la fundación tuvo sus antecedentes, y a partir de esos antecedentes, Oscar un día me invitó, como invitó a otros que venían estudiando con él, si queríamos fundar una escuela freudiana de Buenos Aires. Bueno, me pareció válido, tenía el antecedente del École Freudienne de París, era una decisión clara de que no era mi camino transitar la carrera psicoanalítica que ofrecía la APA, y bueno, junto con otros jóvenes analistas, fundamos así la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Como dije en uno de los tantos textos que por el 50 aniversario me pidieron,
Fue un acto y como todo acto, el sujeto entra en gran medida en función de desconocimiento. De ningún modo yo podía imaginar que 50 años después íbamos a estar hoy acá con Andrea Cinzato, con Liliana Donsis, con este colega que nos habla desde Querétaro, para hacer algún comentario sobre estos 50 años de trayectoria de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Claro, Isidoro, es que el acto de fundación en un sentido instituye y permite que algo se prosiga. Mientras te escuchaba recordé que en mi primera juventud, no en la segunda, en la primera, estuve entre ese grupo tan amplio en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y también me había enterado por Oscar, todavía ni siquiera me había recibido, y fui. No sé si entendía mucho de qué se trataba, pero tuve la impresión de que la cosa iba por ahí. Lo mismo con Matt Manoni, que lo leí en un diario, en un teatro que se llamaba Tauro, ahí en Corrientes, en Libertad, digamos, un lugar del microcentro de Buenos Aires, que era una multitud de jóvenes entusiastas escuchando Matt Manoni y Octave. Dejaron una impronta enorme respecto del psicoanálisis, pero esa impronta creció. Creció, se convirtió, se reconvirtió, pasó por soles y tormentas, ¿no? Para decirlo de algún modo, y ese recorrido nos hizo crecer como psicoanalistas. Entonces, los que pudieron, lo voy a decir a mi manera, con talento, rigor y precisión, fueron creando nuevas lecturas del psicoanálisis. O sea, claro, en la fundación por ahí era imprevisible lo que venía después, pero lo que vino después fue formación, estudio, rigurosidad y además, decíamos hoy con Andrea, ahora va a volver a entrar, con Andrea decimos, bueno, una obra importantísima del psicoanálisis que nos ha formado y que yo no sé, Isidoro, si tenés noticias de que en toda Latinoamérica y más allá de Latinoamérica, también en Europa, eh, tu obra, ya no la de Oscar, ya no la de Pillon Rivière o la de los Maroni, tu obra, tu despliegue, tus aportes. Hoy parece que todos hablamos de las intervenciones del analista, pero ese campo lo inventaste vos. Todos decimos, bueno, muy bien, retorno a Lacan, pero ahí la semilla la pusiste vos y ahora tal vez no me doy. Hay muchas otras cosas, la apuesta tuya al final de análisis, eh, en fin, hay muchas cosas de tu obra que fueron transmisión y cuando, lo digo con Lacan, cuando hay transmisión, a veces hasta se pierde el autor, ya no es del autor, es de la comunidad. Bueno, me parece que me encantaría conocer si vos tenés noticias de tu transmisión, sí de tu producción, por supuesto. Bueno, te agradezco el comentario elogioso. Te diría que sí y que no. Una vez una colega que acostumbra viajar bastante a París le dijo en realidad a alguien cercano a mí, Isidoro no tiene noción de cómo lo valoran en París. Es verdad, tuve el gusto de tener la amistad de muchos psicoanalistas franceses que respetamos, valoramos, Mustafa Safwan, Gerard Pommier, Alain Didier-Weil, Dumézil, bueno, podría seguir nombrando, Moscovitz. Y en Latinoamérica, bueno, me han invitado a múltiples lugares de la Argentina, de Brasil, en muchas ciudades, otros lugares de Latinoamérica como Colombia, Cartagena, Chile, Uruguay, por supuesto, varias veces. Bueno, en fin, no quiero ser injusto olvidando algunos de los lugares donde me recibieron con tanta amabilidad,
Bueno, todo eso me hace suponer que algo de lo que intenté transmitir, bueno, ha sido tomado, interrogado, aceptado por muchos analistas de esas distintas geografías. ¿Mm? Efectivamente, es así, y por eso te preguntaba, a veces uno es el último en darse cuenta, o por ahí de los últimos, que tu trabajo, tu producción, que enriquece a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y que sin duda la Escuela Freudiana también te debe haber enriquecido, pero que tu producción hace raíz en la escuela y en una transmisión más allá de la gente más amiga, menos amiga, no importa tanto, en nuestras luces y sombras, pero que ha enriquecido a la escuela y la transmisión. En este sentido, digamos, creo que en el recorrido vos podrás decir hay algo del pasado, conocerás el presente, te imaginas un futuro del psicoanálisis, el porvenir incluso, no como una ilusión, sino un porvenir. Bueno, sabemos que la hipótesis del inconsciente se confirma por su rechazo. El inconsciente es radicalmente inconsciente. Lo rechazó Jung, lo rechazó Adler, lo rechazaron los de la Ego Psychology. En un cierto momento hubo también dificultad con Jones, Melanie Klein, Karen Horney, que no llegaron a rechazar el inconsciente, pero sí las articulaciones freudianas sobre lo que significaba falocastración, que es un punto nodal de la estructura. ¿Mm? Y bueno, hoy, vos hablaste del retorno a Lacan, nos encontramos con que hay discípulos de Lacan, gente que ha estado en su seminario, algunos que han sido analizantes, y que bueno, una vez más, lo que nos proponen dejar de lado es el inconsciente y lo que se deriva del concepto del inconsciente. Algo que Lacan siempre subrayó, su admiración por Baruch Spinoza, que decía que la esencia del hombre es el deseo. No, dicen que como el deseo nunca se satisface del todo, sería melancolizante y hay que dejar de lado eso. Bueno, es un error de lectura muy grande, ¿no?, que me llevó a mí y a otros colegas. El retorno a Lacan lo transitamos juntos con Benjamín Dom y Norberto Ferreira, una tarea realmente importante, para aclarar que, bueno, hay ahí una nueva desviación muy grande. Eso quiere decir que el psicoanálisis no tiene garantizado su porvenir. No solo por lo que sucede a niveles gubernamentales. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido en las instituciones públicas permitir que los psicoanalistas atiendan a niños de lo que se llama el espectro autista. ¿Mm? Y tienen todo un problema con todo eso. Pero no solo se trata de los prejuicios a nivel de las políticas de los países gubernamentales, también se trata de lo que los mismos psicoanalistas rechazan. Es decir, que el porvenir del psicoanálisis, yo diría que depende esencialmente de nosotros, de los psicoanalistas. Cuando vos mencionaste que doy un seminario desde el comienzo, me haces acordar algo que estoy trabajando una vez más sobre la biografía de Nietzsche, donde Nietzsche decía que no se trata de escribir conceptos, sino que esos conceptos sean acordes, inherentes a lo que hacemos con nuestra vida. Pues bien, para mí eso produjo un compromiso con el psicoanálisis y con la escuela freudiana, algo así como, si la fundaste, hacete cargo. Y entonces, espero que no lo tomen como algo muy superyoico, pero para que sea más liviano les diría también es mi goce, no lo niego. He dado sin faltar un solo año, cada año un seminario
de agosto a diciembre. Y donde me pido, fíjense que voy a usar el diminutivo, me pido a mí mismo dar un pasito más en los desarrollos del psicoanálisis. Cosa que has cumplido o que venís haciendo con, no, yo te lo digo por haber participado, si no todos los años, muchos, has venido haciendo rigurosamente un aporte diferente cada año. Hoy hablábamos con Andrea Shinsato, seguramente va a querer hacerte alguna pregunta, que estamos acá listas, pero el diagrama de flujo, la pregunta por la diferencia entre letra, síntoma y fantasma, que esto es de la primera época, te diría, o de una época bastante distante, donde hacías una diferencia importante. Bueno, no importa, motivo por el cual yo entré a la escuela, te diría, para recordar aquel tiempo. Y también, además del diagrama de flujo, para mí ha sido, y creo que para muchos, muchos psicoanalistas, de adentro y de afuera de la escuela, lo de las fijaciones primarias, que es realmente un aporte enorme a la estructura del sujeto y a la clínica. Como que ahí has puesto otra piedra fundamental. Por eso digo, está tu producción y tu producción, por eso el seminario, enraizada en la escuela. Es una, digamos, somos ricos en la escuela, no sé si en dinero, creo que, aunque tenemos casa propia, tenemos una estructura editorial que también hay que mencionarla, que es importante. Creo que una de las bibliotecas de psicoanálisis lacanianos más importantes a nivel internacional, a punto tal que contaba hace un tiempo nuestro bibliotecario que una vez le llegó una pregunta de, no sé si de Georgia o de San Petersburgo, de algún lugar de Rusia, y le llega la pregunta porque estaban trabajando la obra de Lacan y en cada hoja estaba la traducción y que era fruto de la biblioteca de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y que estaban tratando de trabajarla allí tan lejos. Bueno, la escuela ha tenido, digamos, por eso somos ricos en ese sentido de la producción y somos ricos en el sentido esto de aportes novedosos que en otros lugares no hay, o que, bueno, no, digamos, prenden, como un buen jardín, como el jardín, una vez hablamos, Isidoro, el jardín de los senderos que se bifurcan, y que lo recuerdo ahora, ese jardín borgiano tan importante seguramente para vos, que tenés un libro sobre las cuestiones, creo que el sujeto borgiano, creo que se llama, y también para nosotros. Pero en ese jardín hablabas hace un tiempo del inconsciente, que podría el psicoanálisis tener una bifurcación, ¿no? Un psicoanálisis que lea la obra de Freud en concordancia y también en diferencia con Lacan, que pueda encontrar aportes en uno y en otro lado, agregando que no hay un último Lacan, ni un Lacan mejor, sino el Lacan en sus distintas lógicas. Esto también, aunque parezca muy sencillo, es un aporte tuyo. No sé si tenés ganas de decir algo de esos jardines de la letra. Bueno, ya que lo mencionaste, para matizar un poquito, con algún chisme, algunas Dale. veces algún amigo me ha dicho, che, tendrías que hacer un libro contando anécdotas, porque claro, en tantos años se imaginan todas las que se juntaron. Entonces les cuento una simplemente, en una de las tantas veces que tuve el gusto de estar con Borges una buena cantidad de horas. Todo empezó con la excusa, porque fue una excusa que yo me inventé, de invitarlo a que diera unas charlas en la escuela, cosa que él aceptó, y hay una publicación de sus charlas en la escuela. Me acuerdo que mientras conversábamos, él me dice, en realidad el que hablaba era él, porque yo le dije de entrada, mire, vamos a poner las cosas en su lugar porque no quiero ser hipócrita. Yo lo que quiero y me encantaría es escucharlo a usted, voy a hablar lo menos posible. Le voy a tirar de la lengua todo el tiempo. Bueno, pero en un momento dado, él también era muy pícaro,
Me dice, bueno, y de mi obra, usted dice que le gusta tanto, ¿qué es lo que más le gusta? Dígame algo. Le digo, bueno, son muchas las obras suyas que yo conozco, que me encantan. No, nombre una, nombre una. Digo, bueno, el jardín de senderos que se bifurcan. Ah, sí, me dice, bueno, pero mire, ahora ya no escribo de esa manera. Me gusta más un estilo más llano. Bueno, esta es una anécdota con Borges y el jardín de senderos que se bifurca. Claro. Con la humildad que te caracteriza también, ¿no? Como a Borges. Ahora escribimos más llano. Y Andrea creo que está con muchas ganas de tener algunas preguntas para ir marcando también. Adelante, Andrea. Sí, como decía Lili, ¿no? Maestro de maestros, con todos los aportes que le hiciste al psicoanálisis desde tu lectura, yo redoblo la pregunta que te hizo Lili, ¿no? Si vos advertís los efectos que tiene tu transmisión del psicoanálisis en la escuela, ¿no? En una escuela que hace escuela de psicoanálisis. Bueno, sí, advierto que hay muchos analistas en nuestra escuela que han tomado conceptos que yo desarrollé, también un cierto estilo. Creo que en nuestra escuela hay un estilo que está presente, a veces bajo un modo entre sintomático y cómico. Tengo que hablar también del seminario que habló Isidoro, no puedo dormir. Se persiguen. Bueno, quiero decir, hay un ideal que no está mal siempre y cuando no se convierta en superyoico, que es, bueno, ser cuidadosos con las citas, con las escrituras, aún con las cosas que uno produce, ¿no es cierto? Animarse uno mismo a contradecirlas, probarlas, comentarlas. Es decir, que no solo se trata de lo que yo puedo ver en muchos analistas de nuestra escuela, de conceptos que han tomado, desarrollos míos, como mencionaba Lili muy generosamente, también un cierto estilo. Es decir, en esta escuela tratamos en serio de fundar nuestro psicoanálisis en la obra de Freud, de Lacan, también de muchos otros analistas. Quiero aclarar que yo en mi seminario invité, por ejemplo, a Jaime Lutemberg, que es un psicoanalista de la APA que sabe mucho de Bion. Otra vez invité a Silvio Sirlinger, que en ese tiempo estaba muy dedicado a la obra de Winnicott. No solo Freud y Lacan, pero siempre tratando de hacerlo de un modo cuidadoso. De un modo cuidadoso. Y también, acá viene otra parte, siguiendo con la cosa nietzscheana, como notaba que había muchos jóvenes que habían aprendido algunos capítulos de la enseñanza de Lacan, pero yo me daba cuenta que cuando alguna vez contaban una viñeta, su manera de trabajar estaba un poco lejos de lo que era la perspectiva que podíamos encontrar en la secuencia Freud-Lacan. Y me acuerdo cuando fue la época de la crisis del 2001, a raíz de una sugerencia que se hizo en la escuela de hacer grupos de control, eso me estimuló y durante 10 años lo hice así, para hacer grupos de 4 analistas jóvenes a los que les cobraba una cifra realmente simbólica, porque quería ayudarlos a que aprendieran a leer el discurso de sus analizantes en acuerdo con todo lo que veníamos trabajando desde la teoría. Hoy sigo haciendo esos grupos, me pareció que 10 años de esa generosidad que tuve ya estaba bien y hoy, bueno, les cobro una cifra aceptable y suele ser una experiencia muy buena. Consiste en que se arman el grupo, generalmente les propongo que lo hagan con colegas con quienes se sienten en confianza, se sienten cómodos, porque tengo muy presente una frase de Lacan que ustedes no van a creer que es de Lacan, pero es de Lacan. Lacan dijo, la letra con sangre no entra, la letra entra con amor.
Entonces se crea un clima cordial. Ya saben los que estudian conmigo que de ningún modo acepto que se desvalorice o haya burla del comentario de algún compañero. Eso de ningún modo lo acepto. Además sería un error que lo demuestra la historia de la ciencia, ¿no? No voy a extenderme ahora en eso. Bueno, somos un grupo de 4. Cada semana uno presenta un caso y saben que siempre les voy a hacer la pregunta fatídica. ¿Por qué querías hablar hoy de este paciente? ¿Por qué les hago esa pregunta? Por si vinieron solamente a hacer un alarde narcisista de qué bien trabajan, se van a sentir incómodos. Esa pregunta es, decime cuál es la dificultad que vos tenés, porque si no, no entiendo para qué lo trajiste. Bueno, ya lo saben. Y entonces, una vez que terminan de hacer su presentación y de decir su pregunta y su obstáculo, invito a los otros 3 que digan lo que piensan. Y suele ser muy rico. Al comienzo, es verdad, la pifian bastante, pero nunca los desautorizo demasiado, ni mucho menos me burlo. Y con el tiempo, cada vez veo que leen mejor. Y por supuesto, después digo yo mi propia lectura, donde generalmente me baso muchísimo en los comentarios de los compañeros. Suelo muchas veces hacerles un chiste, ¿no? Después que los colegas han dicho sus cosas sobre el primero que presentó el caso, al que presentó el caso le digo, bueno, ¿te lo resolvieron ya el problema tus compañeros? Y se suelen reír. Bueno, es una experiencia que justamente la hice para que no fueran lacanianos teóricos y kleinianos o psicólogos del yo en la práctica. Y lo sigo haciendo. Es una experiencia que en general me suelen decir que les resulta muy estimulante. Y en el marco de los 50 años de la escuela, ¿qué del proyecto de hace 50 años permanece, está intacto? ¿Y qué nos queda pendiente? Bueno, te diría, ampliando tu pregunta, bueno, lo primero era, obviamente, difundir un psicoanálisis que no ninguneara esta nueva etapa de Lacan, que era también volver a retomar la riqueza de la obra freudiana. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado, cada vez que lo pregunto todos me dicen que sí, y a mí también me pasó, que cuando uno volvió a leer la obra de Freud, con los nuevos aportes lógicos de la obra de Lacan, porque en última instancia, ¿a qué se dedicó Lacan? Dedicó toda su vida a producir la lógica de los relatos freudianos. Y me dicen, y a mí me pasó también, uy, pareciera como si nunca hubiera leído a Freud. Es otro Freud el que estoy leyendo. Claro, de pronto, esa lógica que Lacan dedicó toda su vida a producir y nos abre otra perspectiva de pensamiento. Bueno, en esa misma línea es que yo trato también de situarme. Suelo decir que lo sencillo no sirve para nada, porque la vida no es sencilla, la vida es compleja. Lo simple sí. Y a lo simple se llega con un arduo trabajo. Solo se llega a lo simple cuando se descubre cuál es la lógica que lo subtiende. Y bueno, trato dentro de lo posible de encontrar esa lógica. Por ejemplo, les cuento algo que algunos lectores de ese libro se han dado cuenta y otros no tanto. ¿Por qué lo llamé abanico de los goces a uno de mis libros? Alguien podría decirme, bueno, lo que más inmediatamente, bueno, porque hay varios goces. El goce fálico, el goce inexistente del otro, el plus de jouir, el goce del sentido. Bien, pero ¿por qué abanico? Porque un abanico se abre y se cierra. Y nuestra experiencia nos muestra que cuando tomemos el ejemplo de un analizante neurótico, comienza su análisis, la fijación a un goce le hace muy restringido el acceso a los demás goces de la vida. Cuando consigue empezar a liberar esa fijación a un goce,
empiezan a aparecer nuevos goces, el abanico se abre. Claro. Por eso el abanico de los goces. Voy a comentárselo, si me permitís un segundo, a alguien que no siendo psicoanalista, que viene de otro campo, me preguntó, Isidoro Bej escribió El abanico de los goces. Me lo preguntó hace mucho, ahora lo recordé. Bueno, ahora voy a poder acercarle una respuesta. Le vamos a dar. Gracias. Sí. Como dice Lacan, la carta siempre llega a destino. Cierto, exactamente. La carta llega a destino a tal punto que, no sé, Andrea, si tenés alguna otra pregunta. Si no, esta la dejo para después. Si querés decir algo más. No. Bueno, gracias. Gracias. A tal punto que si pudieras mirar con cierta perspectiva, tenés un libro que se llama Matices del psicoanálisis, pero si pudieras mirar desde cierta perspectiva el despliegue, el desarrollo, los recorridos de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que tanto queremos, por lo menos nosotros tres y muchos más, que tanto apreciamos, si pudieras mirarlas con cierta perspectiva, en esta pregunta que hacía Andrea, queda pendiente, ¿no? Queda mucho por hacer, sin duda, mucho por decir, pero ¿cómo ves este enorme recorrido de nuestros primeros 50 jóvenes años? ¿No? Si pudieras mirarlo con un poquito de perspectiva, sé que es muy difícil, ¿no? ¿Qué agregarías? Bueno, justamente, ¿Qué podrías? claro, ¿Qué nos estimularías a hacer? mencioné lo del abanico para decirles que jamás imaginé todo lo que se iba a producir en la escuela. Por eso yo tengo muy claro que sí, está bien, yo estuve en la fundación, Benjamín Don también y muchos otros, pero la escuela la hicimos entre todos, cada uno desde su lugar, con esfuerzo, con talento, y nunca imaginé todo lo que la escuela iba a poder producir. Es decir, el abanico se fue ampliando a medida que lo fuimos recorriendo. Sí. Y no puedo predecir si se va a seguir ampliando o se va a cerrar. Yo espero que se amplíe. Por ejemplo, ¿por qué le puse a uno de mis libros Matices del psicoanálisis? Ustedes que son lectores de los seminarios de Lacan, ¿vieron cuántas veces Lacan dice, bueno, esto es así, pero no estoy tan seguro, lo estoy pensando, lo cambio? Es decir, si uno inaugura un discurso dogmático, un discurso cerrado, sin matices, cierra el abanico. Si en cambio podemos avanzar, cada uno tiene derecho a proponer nuevos desarrollos, ¿por qué no? Pero siempre teniendo presente, quizá lo voy a decir de un modo muy teórico, que lo simbólico nunca va a terminar de cubrir totalmente lo real. Recuerdo una anécdota que está en la cultura, en la historia, cuando Isaac Newton ya había descubierto la ley universal de la atracción de los grandes cuerpos celestes, dijo esta frase memorable: me siento al borde de un océano de ignorancia. Así que, mira, Andrea, todo lo que tenemos como perspectiva en la medida que nuestro deseo no claudique. Y es muy importante, y algo que les digo a mis alumnos, y es muy importante, si de pronto llegan a encontrar algo en su clínica que no condice con una frase de Lacan o de Freud, y disculpen que me ponga la lista, o de Isidoro Bej, háganle caso a lo que encontraron en la clínica. Es una gran enseñanza que además se ha vertido en la escuela, porque es una escuela
Escuela Freudiana de Buenos Aires es una escuela que tiene, aunque no nos demos cuenta, porque somos muchos, es una escuela muy numerosa, tiene un estilo. Y el estilo de la escuela, como marca, como Pragung, decía Freud, hablando del sello, el estilo de la escuela es que hay lugar para la clínica, que es respetada la clínica psicoanalítica. Entonces, tu frase, háganle caso a la clínica, es importantísima, porque nos lleva a nuestro campo, a la escucha, bueno, no sé si es muy... Yo seguiría horas charlando, por supuesto, pero bueno, la idea Nos invita a seguir trabajando. Claro, la idea es que, bueno, no sé, Andrea, si querés agregar algo, Isidoro. Yo podría seguir hablando esta mañana, pero me voy a abstener de tal goce. Bueno, yo en principio lo que quiero decirles es que les agradezco, tanto a Andrea como a vos, los elogios, la generosidad con que me han ido interrogando, preguntando. Hay una frase que Lacan escribió como epígrafe en televisión que dice: quien me interroga también sabe leerme. Bueno, les agradezco mucho todas las preguntas que me han formulado y bueno, seguimos juntos entonces para brindar. Creo que nos lo merecemos, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Son 50 años. Son 50 años y vuelvo a repetir, sería un ignorante si yo creyera que esto lo hice yo. No, lo hemos hecho con el talento y el esfuerzo de cada uno desde su lugar, con lugares diferentes, no es todo igual, ¿eh? Pero no hay duda que cada uno desde su lugar construye y viene construyendo esto que llamamos la escuela. Así que yo diría que me parece que está bien que brindemos, ¿eh? Claro. Así que, tenemos mucho por festejar. Así es, así es, así es. Bueno, brindis simbólico con el mejor champán, como corresponde, con el mejor vino, al que le gusta el vino. Brindis simbólico, un agradecimiento nuevamente, Isidoro, por estar hoy acá, por volver a transmitirnos cuestiones, por poner el lomo, como se dice en Argentina, día a día, para que la escuela se desarrolle, se despliegue y se sostenga. Todos ponemos un granito de arena, pero puedo asegurar que el tuyo es un par de granitos de arena, o sea, mucho más. Sí, yo te agradezco realmente la generosidad en tu transmisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Yo también las aplaudo a ustedes.